Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy tenemos un tema fascinante y profundamente relevante para todos, la economía de la atención. Imaginen por un momento que nuestra capacidad de concentrarnos, nuestra atención, es una especie de moneda en un mercado en el que todos quieren comprar un pedazo de nuestro tiempo y energía mental. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo fue que algo tan propio y natural, como es nuestra atención, se convirtió en un recurso tan codiciado? En este primer segmento, quiero llevarlos a un recorrido histórico y conceptual para entender de dónde proviene la idea de la economía de la atención, y aunque ahora estemos acostumbrados a la idea de que nuestra atención vale dinero, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que los medios de comunicación tradicionales, como la radio, los periódicos y la televisión, competían por la audiencia, pero con objetivos relativamente claros y, en comparación con hoy, mucho menos invasivos. Entonces, ¿cuándo y cómo cambió todo esto? El cambio comenzó, claro, con la llegada del Internet y, más tarde, con la explosión de las redes sociales. Internet revolucionó la forma en que interactuamos con la información, haciéndola instantánea, infinita y accesible desde cualquier lugar. Las redes sociales se convirtieron en espacios que ya no solo competían por unos minutos de atención como lo hacían antes la televisión o los periódicos, en cambio, buscaban retenernos, atraer más y más en nuestro tiempo. Esto es porque, a diferencia de los medios tradicionales, las plataformas digitales no solo cuentan con un espacio limitado de anuncios, sino que también pueden rastrear, medir y predecir nuestro comportamiento de una manera que nadie había logrado antes. Para entender este cambio, pensemos en la idea de la economía de la atención como un mercado en el que las empresas buscan maximizar el tiempo que dedicamos a sus plataformas. Aquí, la atención se convierte en un activo económico, porque es literalmente de ella que obtienen ingresos. Cada segundo que pasamos mirando una pantalla es un segundo que puede ser monetizado mediante anuncios y contenido dirigido. Así, la atención humana dejó de ser un simple recurso personal y se convirtió en un activo valioso para las empresas. Esta transformación impacta tanto a los consumidores como a las compañías, y es la razón por la cual nuestros dispositivos están diseñados con funciones que capturan nuestra concentración, desde notificaciones hasta algoritmos altamente precisos. Además, este cambio hacia una economía de la atención está respaldado por avances en tecnología que permiten que cada acción, clic y segundo que pasamos frente a una pantalla se registre, se analice y se aproveche para mejorar la experiencia del usuario. Pero, detrás de esta experiencia de usuario, lo que realmente se busca es optimizar la capacidad de captar nuestra atención, y así generar más ingresos. En este episodio, exploraremos esta evolución tecnológica y económica que ha transformado algo tan íntimo como nuestra atención en un producto que se compra y se vende. A medida que avancemos, descubriremos las estrategias que utilizan las empresas para competir por nuestra atención, los efectos psicológicos y sociales de vivir en una economía que valora nuestro tiempo en función de su rentabilidad, y el papel que juega la ética en esta ecuación. Entonces, quédense conmigo, porque esto es solo el principio. Siguiendo con nuestro recorrido por la economía de la atención, llegamos a un aspecto fundamental para entender el funcionamiento de este ecosistema, la feroz competencia que ocurre en la era digital por captar y retener nuestra atención. Pensemos en la cantidad de veces al día que desbloqueamos el teléfono y automáticamente revisamos alguna red social o plataforma. No es casualidad, y tampoco es simple hábito. Es el resultado de un diseño intencional que busca aprovechar cada segundo que tenemos para navegar en la red. Las plataformas digitales, como redes sociales, aplicaciones de streaming y motores de búsqueda, han creado un modelo de negocio que depende de algo más valioso que incluso el dinero, nuestro tiempo. Estas empresas saben que su éxito está ligado a cuánto logran captar nuestra atención, y para conseguirlo han desarrollado estrategias tan avanzadas como sutiles. Tomemos, por ejemplo, las notificaciones. Esas pequeñas alertas que aparecen en la pantalla con un sonido familiar están diseñadas para ser irresistibles. Aunque la notificación pueda parecer trivial, genera en nosotros una respuesta casi automática. Nos sentimos inclinados a revisarla, y al hacerlo, nos encontramos de vuelta en la aplicación,
quizá incluso navegando por mucho más tiempo del que pensábamos. Pero las notificaciones son solo el comienzo. Las plataformas han invertido una enorme cantidad de recursos en estudiar nuestro comportamiento. Por cada clic, por cada me gusta, por cada video que reproducimos, estamos generando información sobre nuestras preferencias, sobre lo que nos atrae, y sobre lo que nos retiene en la pantalla. Toda esta información es registrada y analizada para entender, con un nivel de precisión impresionante, qué es lo que nos hace pasar más tiempo en una aplicación. Con esta información en la mano, los desarrolladores ajustan cada detalle de la plataforma para que sea más atractiva y adictiva. El diseño de colores, las animaciones, la estructura de los menús, todo está pensado para maximizar nuestro tiempo de permanencia. Imaginemos esto como una competencia en la que no solo participan las grandes redes sociales, sino también cada juego, cada aplicación de entretenimiento, cada servicio de streaming. Todos están luchando por una cosa: nuestro tiempo. Es una competencia que no se libra en espacios públicos, sino en nuestros dispositivos y, sobre todo, en nuestras mentes. Si lo piensan, este modelo ha cambiado incluso la manera en que interactuamos con las personas en nuestro entorno. Nos sentimos obligados a revisar mensajes y alertas constantemente, porque cada plataforma quiere convertirse en nuestra primera opción de distracción, en ese refugio digital que buscamos cuando queremos escapar o entretenernos. A medida que avanzamos en este episodio, vamos a ver cómo estas estrategias no solo impactan nuestro tiempo, sino también nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Los algoritmos, que son una pieza clave de esta economía, se ajustan a nuestro comportamiento para ofrecer contenido cada vez más personalizado, y aunque esto pueda sonar beneficioso, también significa que estamos cada vez más expuestos a lo que estas plataformas deciden mostrarnos, moldeando nuestra percepción de la realidad. Pasemos ahora a explorar el papel que juegan los algoritmos en la curaduría de contenido y cómo, a través de ellos, se moldea lo que vemos, lo que creemos, e incluso lo que nos interesa en el día a día. Los algoritmos son el motor que hace posible que cada vez que abrimos una red social, un servicio de streaming o un sitio de noticias, el contenido que se nos presenta esté optimizado para capturar nuestra atención, como si estuviera hecho a medida. Pero, ¿cómo logran esto? ¿Y qué implicaciones tiene para nuestra visión del mundo? Para empezar, los algoritmos están diseñados para interpretar patrones en nuestro comportamiento digital. A través de cada clic, cada segundo que pasamos viendo una publicación, cada interacción que hacemos, estamos proporcionando datos que los algoritmos usan para crear un perfil detallado de nuestros gustos, intereses y hasta de nuestras creencias. Por ejemplo, si habitualmente buscamos información sobre temas de tecnología y desarrollo personal, los algoritmos comenzarán a mostrarnos más contenido relacionado, generando un entorno digital en el que estos temas predominen, casi como si el resto de la información no relevante se desvaneciera. Este es el poder de la personalización. El contenido se ajusta cada vez más a nuestras preferencias, hasta el punto de crear una burbuja de información. A simple vista, esta personalización puede parecer una gran ventaja, ya que facilita el acceso a temas que nos interesan y nos hace sentir comprendidos. Sin embargo, también tiene efectos profundos en nuestra percepción. Al concentrarnos solo en contenido alineado con nuestros gustos y creencias, comenzamos a ver el mundo desde una perspectiva limitada, perdiendo la diversidad de opiniones y temas. Esto es lo que conocemos como burbuja de filtro, una consecuencia de los algoritmos que, al intentar maximizar nuestro tiempo de atención, limita nuestra exposición a ideas diferentes o disonantes. En el contexto de la economía de la atención, las plataformas prefieren mostrarnos lo que sabemos que nos mantendrá allí, en lugar de contenido que pudiera cuestionarnos o que pudiera hacer que cerremos la aplicación. Esta curaduría algorítmica también tiene un impacto en cómo experimentamos las emociones y la realidad misma. Los algoritmos pueden priorizar contenido que genere reacciones fuertes, como sorpresa, indignación o felicidad, porque son emociones que fomentan interacciones rápidas y nos mantienen enganchados. Como resultado, solemos ver en nuestras redes sociales contenido que, aunque pueda ser negativo o alarmante, es altamente cautivador. Y es que en la economía de la atención, no importa si el contenido nos genera estrés o alegría,
Lo importante es que nos mantenga ahí, mirando y compartiendo. Un caso muy interesante es el de las noticias. Cada vez más, las plataformas optan por mostrar noticias que generan alta interacción y, muchas veces, esto significa priorizar aquellas que son alarmantes o polémicas. Esto nos puede hacer percibir la realidad de una manera distorsionada, ya que vemos constantemente problemas que podrían ser excepcionales pero que, al presentarse de forma repetida, nos hacen creer que son la norma. Este efecto psicológico no es casualidad, es el resultado directo de un sistema diseñado para aprovechar nuestra atención, incluso a costa de nuestra tranquilidad mental y de una percepción objetiva del mundo. Finalmente, debemos reflexionar sobre el impacto de los algoritmos en nuestra vida cotidiana. Al permitir que estos sistemas decidan constantemente el contenido que consumimos, estamos dejando en manos de las plataformas la dirección de nuestra atención y, en gran medida, de nuestras ideas. A medida que avanzamos en este episodio, seguiremos analizando las repercusiones que este modelo tiene sobre nuestra salud mental, nuestro bienestar, y cómo puede afectar no solo nuestra manera de informarnos, sino también la forma en que interactuamos con quienes nos rodean. Ahora, vamos a hablar de los efectos psicológicos de la economía de la atención, que son, en muchos sentidos, sus consecuencias más profundas y personales. En este punto, hemos visto cómo las plataformas compiten ferozmente por cada segundo de nuestra atención y cómo los algoritmos moldean lo que vemos y lo que pensamos. Pero, ¿qué pasa dentro de nosotros? ¿Cómo afectan estos sistemas digitales a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra salud mental? Primero, hablemos de la capacidad de concentración, un recurso mental esencial que está bajo ataque constante. En un entorno donde estamos expuestos a interrupciones digitales incesantes, notificaciones, alertas, actualizaciones, nuestra capacidad para mantenernos enfocados en una sola tarea disminuye. Estudios recientes muestran que la atención continua se ha vuelto cada vez más difícil de mantener para la mayoría de las personas. Es como si nuestro cerebro estuviera en modo multitarea constante, saltando de una cosa a otra sin detenerse realmente en nada. A largo plazo, esto disminuye nuestra capacidad de concentración profunda, aquella que se necesita para tareas que requieren análisis y creatividad. La economía de la atención, al mantenernos en un ciclo constante de pequeñas interrupciones, nos está reentrenando para que nos volvamos más dependientes de estos estímulos externos y nos resulte difícil funcionar sin ellos. Luego, tenemos la ansiedad, un efecto emocional que muchas personas experimentan en su relación con las redes sociales y plataformas digitales. Los algoritmos saben que es más fácil captar nuestra atención con contenido que genere reacciones emocionales intensas, desde la indignación hasta la sorpresa, pasando por la tristeza. Cada vez que interactuamos con publicaciones diseñadas para desencadenar emociones fuertes, nuestra mente experimenta una especie de montaña rusa emocional que puede llegar a desgastarnos. A veces, esta ansiedad proviene de la presión de estar constantemente conectados, de no perdernos nada, o del miedo a que nuestras publicaciones no tengan suficiente visibilidad o likes. Incluso existe un término, FOMO, Fear of Missing Out, que refleja esta ansiedad de estar desconectados o de quedar fuera de lo que ocurre en las redes. Otro efecto psicológico importante es la adicción. Las redes sociales y plataformas están diseñadas para ser lo más adictivas posible. Los me gusta, los comentarios, los nuevos seguidores funcionan como refuerzos positivos que generan una liberación de dopamina, el neurotransmisor de la recompensa, en nuestro cerebro. Es el mismo sistema que activa comportamientos adictivos en otros contextos. Así, sin que lo notemos, nos volvemos dependientes de estos refuerzos digitales, creando un ciclo de retroalimentación en el que queremos volver una y otra vez a las plataformas, incluso cuando sabemos que nos está afectando negativamente. La adicción a las redes sociales no es muy diferente de otras adicciones. En ambos casos, hay un estímulo que el cerebro asocia con placer o alivio temporal, y la mente busca repetir ese estímulo para recuperar esa sensación. Ahora, consideremos el impacto en nuestra autoestima. Al vivir expuestos a la vida ideal que proyectan los demás en redes sociales, es fácil comenzar a comparar nuestra realidad cotidiana con la imagen cuidadosamente editada que otros muestran en línea.
Las redes sociales nos llevan a ver solo los mejores momentos de los demás, creando la impresión de que todos están disfrutando de una vida mejor, más feliz o más exitosa que la nuestra. Este constante bombardeo de imágenes de éxito y felicidad puede generar sentimientos de insuficiencia y descontento, afectando nuestra autopercepción y nuestro bienestar emocional. La economía de la atención incentiva esta competencia social, ya que las plataformas se benefician cuando compartimos contenido que provoca emociones en los demás, y, a su vez, nos sentimos presionados a proyectar una imagen igualmente atractiva. Estos efectos psicológicos también crean lo que llamamos ciclos de retroalimentación. Cuando sentimos ansiedad o estrés por algo que vemos en redes, es probable que busquemos distracción o alivio, regresando a las redes. Las plataformas digitales han sabido aprovechar estas necesidades emocionales, manteniéndonos en un círculo donde las mismas herramientas que nos causan malestar se vuelven las que usamos para mitigar ese mismo malestar, aunque solo sea temporalmente. Así, la economía de la atención genera un entorno de dependencia emocional y mental que, aunque no siempre evidente, está presente y afecta nuestra vida cotidiana. Entender estos efectos es clave para poder reflexionar sobre nuestro bienestar en el entorno digital. No solo está en juego nuestra capacidad de concentración, sino nuestra salud mental y la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. A medida que avanzamos en el episodio, profundizaremos en cómo estos impactos psicológicos también pueden tener consecuencias en nuestra vida social y en nuestro trabajo. ¿Y qué podemos hacer para enfrentar estos desafíos en una sociedad que sigue evolucionando alrededor de la economía de la atención? En este segmento, vamos a explorar cómo la economía de la atención afecta no solo a los individuos de forma aislada, sino también a las dinámicas sociales y laborales, y cómo impacta directamente en la productividad y en nuestras interacciones diarias. Esta economía basada en captar nuestra atención crea un entorno en el que las distracciones digitales se han convertido en un obstáculo constante, erosionando nuestra capacidad para concentrarnos en actividades importantes, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Cada día, nos enfrentamos a una avalancha de notificaciones, mensajes y actualizaciones diseñadas para captar nuestra atención, lo cual fragmenta nuestra concentración y dificulta mantener un enfoque prolongado en nuestras tareas. Esto afecta la productividad en los espacios de trabajo, donde el tiempo de atención continua es crucial para realizar actividades complejas. Según algunos estudios, se estima que puede llevar hasta 25 minutos recuperar plenamente la concentración después de una interrupción. Imaginemos esto en un entorno laboral. Cada interrupción significa pérdida de tiempo y, en conjunto, una disminución de la calidad y eficiencia del trabajo. No es solo una cuestión de tiempos o de plazos de entrega, el deterioro de la concentración afecta la creatividad, la capacidad de resolver problemas y la satisfacción laboral. Muchas personas sienten una sensación de agotamiento mental debido a este flujo constante de información que demanda su atención y que a menudo no ofrece valor significativo. Ahora, llevemos este análisis a nuestras interacciones personales. Este fenómeno también afecta la manera en la que nos relacionamos con otros. La atención es un recurso finito, y cuando una parte considerable de ella está absorbida por las pantallas, nuestras interacciones cara a cara sufren. ¿Cuántas veces hemos visto grupos de personas que, a pesar de estar físicamente juntos, están inmersos en sus dispositivos, revisando notificaciones, leyendo mensajes o simplemente desplazándose sin rumbo por sus redes sociales? Esta falta de atención en las relaciones interpersonales no solo limita la calidad de la conexión, sino que también crea una barrera para el entendimiento y la empatía. Al estar menos presentes y menos atentos, se reduce nuestra capacidad para percibir el lenguaje no verbal, interpretar el tono de voz o responder adecuadamente a las emociones de la otra persona. En otras palabras, nos desconectamos emocionalmente de quienes nos rodean. Además, es interesante considerar cómo las empresas y los lugares de trabajo han comenzado a responder a estos desafíos. Algunas compañías están adoptando políticas de tiempo de desconexión o tiempo libre de notificaciones para mitigar estos efectos. Otras fomentan la creación de espacios de trabajo sin tecnología, donde los empleados pueden concentrarse sin interrupciones digitales. Sin embargo,
La realidad es que muchas organizaciones aún no han adaptado plenamente sus políticas para abordar el impacto de la economía de la atención en la productividad y el bienestar de sus empleados. En la mayoría de los casos, se espera que las personas se adapten y gestionen su propio tiempo, lo que puede resultar difícil en un entorno donde la presión por responder rápidamente a cada notificación es alta. La clave aquí es entender cómo este sistema, que busca acaparar nuestra atención, termina influyendo en la estructura misma de nuestras actividades cotidianas y en la profundidad de nuestras relaciones. Aunque todos podemos reconocer que las distracciones digitales son un reto en términos de productividad y relaciones personales, pocas veces reflexionamos sobre la magnitud de esta influencia en nuestro bienestar social y laboral. Por eso, en este episodio, no solo estamos explorando cómo se construyó la economía de la atención o cómo se ejecutan las estrategias digitales para captar nuestra concentración, también queremos reflexionar sobre las repercusiones de este sistema en la forma en la que vivimos y nos relacionamos. En un mundo donde el enfoque constante parece cada vez más inalcanzable, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos reconectar con nuestras prioridades y proteger nuestros espacios de atención en todos los aspectos de nuestra vida? En este segmento, vamos a explorar cómo la economía de la atención afecta no solo a los individuos de forma aislada, sino también a las dinámicas sociales y laborales, y cómo impacta directamente en la productividad y en nuestras interacciones diarias. Esta economía basada en captar nuestra atención crea un entorno en el que las distracciones digitales se han convertido en un obstáculo constante, erosionando nuestra capacidad para concentrarnos en actividades importantes, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Cada día, nos enfrentamos a una avalancha de notificaciones, mensajes y actualizaciones diseñadas para captar nuestra atención, lo cual fragmenta nuestra concentración y dificulta mantener un enfoque prolongado en nuestras tareas. Esto afecta la productividad en los espacios de trabajo, donde el tiempo de atención continua es crucial para realizar actividades complejas. Según algunos estudios, se estima que puede llevar hasta 25 minutos recuperar plenamente la concentración después de una interrupción. Imaginemos esto en un entorno laboral. Cada interrupción significa pérdida de tiempo y, en conjunto, una disminución de la calidad y eficiencia del trabajo. No es solo una cuestión de tiempos o de plazos de entrega. El deterioro de la concentración afecta la creatividad, la capacidad de resolver problemas y la satisfacción laboral. Muchas personas sienten una sensación de agotamiento mental debido a este flujo constante de información que demanda su atención y que a menudo no ofrece valor significativo. Ahora, llevemos este análisis a nuestras interacciones personales. Este fenómeno también afecta la manera en la que nos relacionamos con otros. La atención es un recurso finito, y cuando una parte considerable de ella está absorbida por las pantallas, nuestras interacciones cara a cara sufren. ¿Cuántas veces hemos visto grupos de personas que, a pesar de estar físicamente juntos, están inmersos en sus dispositivos, revisando notificaciones, leyendo mensajes o simplemente desplazándose sin rumbo por sus redes sociales? Esta falta de atención en las relaciones interpersonales no solo limita la calidad de la conexión, sino que también crea una barrera para el entendimiento y la empatía. Al estar menos presentes y menos atentos, se reduce nuestra capacidad para percibir el lenguaje no verbal, interpretar el tono de voz o responder adecuadamente a las emociones de la otra persona. En otras palabras, nos desconectamos emocionalmente de quienes nos rodean. Además, es interesante considerar cómo las empresas y los lugares de trabajo han comenzado a responder a estos desafíos. Algunas compañías están adoptando políticas de tiempo de desconexión o tiempo libre de notificaciones para mitigar estos efectos. Otras fomentan la creación de espacios de trabajo sin tecnología, donde los empleados pueden concentrarse sin interrupciones digitales. Sin embargo, la realidad es que muchas organizaciones aún no han adaptado plenamente sus políticas para abordar el impacto de la economía de la atención en la productividad y el bienestar de sus empleados. En la mayoría de los casos, se espera que las personas se adapten y gestionen su propio tiempo, lo que puede resultar difícil en un entorno donde la presión por responder rápidamente a cada notificación es alta. La clave aquí es entender cómo este sistema, que busca acaparar nuestra atención,
termina influyendo en la estructura misma de nuestras actividades cotidianas y en la profundidad de nuestras relaciones. Aunque todos podemos reconocer que las distracciones digitales son un reto en términos de productividad y relaciones personales, pocas veces reflexionamos sobre la magnitud de esta influencia en nuestro bienestar social y laboral. Por eso, en este episodio, no solo estamos explorando cómo se construyó la economía de la atención o cómo se ejecutan las estrategias digitales para captar nuestra concentración. También queremos reflexionar sobre las repercusiones de este sistema en la forma en la que vivimos y nos relacionamos. En un mundo donde el enfoque constante parece cada vez más inalcanzable, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos reconectar con nuestras prioridades y proteger nuestros espacios de atención en todos los aspectos de nuestra vida? La economía de la atención no solo impacta a adultos, sino que afecta profundamente a los niños y adolescentes, quienes están creciendo en un mundo donde la conectividad digital y la constante exposición a estímulos en línea forman parte de su vida diaria. Para ellos, el mundo físico y digital están cada vez más entrelazados, y esa integración plantea riesgos y desafíos únicos. En una época en la que los dispositivos digitales pueden capturar y mantener la atención de un niño desde los primeros años de vida, surgen preguntas importantes. ¿Qué consecuencias puede tener para ellos vivir en una economía de la atención? ¿Cómo se moldean sus mentes, habilidades y percepciones al estar continuamente expuestos a contenido diseñado para captar su interés? Uno de los mayores riesgos es la posibilidad de que, desde muy jóvenes, los niños y adolescentes desarrollen una dependencia de la validación y el entretenimiento instantáneos que ofrecen las redes sociales y plataformas de video. Este tipo de estimulación constante puede hacer que, en comparación, otras actividades, como el estudio, el deporte o incluso las interacciones cara a cara, resulten menos atractivas, lo cual puede afectar su capacidad de desarrollar habilidades de concentración a largo plazo y de tolerancia a la frustración. Las redes sociales y los videojuegos, por ejemplo, están diseñados para generar pequeñas dosis de dopamina, el neurotransmisor del placer. Cada vez que alguien recibe un like o supera un nivel, esta respuesta rápida y continua tiene el potencial de entrenar al cerebro para preferir actividades con recompensas inmediatas, lo cual dificulta que se adapten a entornos donde los resultados son a más largo plazo, como el ámbito académico o profesional. Además, el impacto emocional y psicológico en los jóvenes es significativo. Las plataformas de redes sociales son espacios donde los jóvenes no solo comparten momentos de sus vidas, sino donde también buscan aprobación y construyen su identidad. En muchos casos, el contenido que consumen y los algoritmos que determinan qué verán les presentan modelos de vida o estándares de belleza y éxito que no siempre son realistas. Para un niño o adolescente, cuya identidad y autoestima aún están en formación, este tipo de exposición puede contribuir a la ansiedad, la baja autoestima e incluso la depresión. Las comparaciones constantes con vidas idealizadas que ven en línea pueden hacer que se sientan inadecuados o insuficientes, sin tener la madurez para comprender que lo que ven no siempre refleja la realidad. En términos de desarrollo cognitivo, pasar largos periodos frente a una pantalla, y en particular en aplicaciones que ofrecen contenido rápido y constantemente cambiante, podría afectar su capacidad de atención y concentración. La economía de la atención está diseñada para mantener a los usuarios desplazándose de un contenido a otro de forma rápida, y esta velocidad constante de información y estímulos puede hacer que los jóvenes tengan dificultades para enfocar su atención durante largos periodos en tareas que requieren concentración profunda. Esto afecta no solo su desempeño escolar, sino también su desarrollo cognitivo general, ya que actividades importantes como la lectura o el aprendizaje activo se ven desplazadas. Por otra parte, el papel de la educación y la regulación en la protección de los menores frente a estos riesgos es crucial, pero todavía está en una fase incipiente. La mayoría de los sistemas educativos no han adaptado sus currículos para incluir una educación digital integral que enseñe a los jóvenes sobre los riesgos de la economía de la atención y cómo gestionar su tiempo en línea. De la misma forma, la regulación sobre el uso de datos y las políticas de privacidad de menores en línea todavía están avanzando en muchos países, pero no logran proteger completamente a los usuarios más jóvenes.
Algunos países han comenzado a implementar restricciones de edad o límites de tiempo en redes sociales, pero el cumplimiento de estas regulaciones es difícil en la práctica. Como sociedad, estamos en una posición en la que podemos elegir qué tipo de entorno digital queremos crear para las futuras generaciones. Aunque la economía de la atención parece una parte inevitable de la vida moderna, queda la pregunta de cómo podemos equilibrarla para proteger a los jóvenes y ayudarlos a desarrollar una relación saludable con la tecnología. Esto no significa eliminar las herramientas digitales de sus vidas, sino enseñarles a usarlas de una manera que promueva su bienestar mental, emocional y cognitivo. Al adentrarnos en la ética y la responsabilidad corporativa dentro de la economía de la atención, se abre un tema fundamental: el equilibrio entre el interés empresarial por captar nuestra atención y el respeto a nuestro bienestar mental y emocional. Las grandes empresas de tecnología, que dominan las redes sociales y los motores de búsqueda, juegan un papel crucial en este espacio. En su búsqueda de maximizar el tiempo que pasamos en sus plataformas, no solo emplean algoritmos sofisticados, sino que también diseñan estrategias basadas en principios psicológicos que, en muchos casos, explotan la vulnerabilidad humana hacia la gratificación instantánea y la necesidad de pertenencia. Esto plantea una pregunta ética profunda: ¿deberían las empresas asumir una responsabilidad hacia el bienestar de sus usuarios, especialmente cuando estos usuarios incluyen a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores? Desde el punto de vista ético, la respuesta parece ser un claro sí, pero en la práctica, es más complicado. Aunque algunas compañías están implementando herramientas como el tiempo de uso y notificaciones que invitan a descansar, estas medidas suelen ser optativas y dependen de la iniciativa del usuario. En la realidad, el diseño subyacente sigue priorizando la captación de nuestra atención a toda costa. En este contexto, podríamos argumentar que la responsabilidad corporativa debería ir más allá de estas opciones opcionales. Quizás, lo ético sería que las empresas diseñaran sus plataformas de una manera que no solo facilite, sino que fomente activamente la desconexión y la autorregulación. Imaginen una plataforma que reconozca patrones de uso intensivo y que, en lugar de incentivarlos, sugiera pausas reales, o que premie hábitos de consumo responsable en lugar de la permanencia continua. Sin embargo, la idea de que una empresa reduzca activamente el tiempo que alguien pasa en su plataforma va en contra de sus propios intereses comerciales, y aquí es donde se pone en evidencia la tensión entre ética y rentabilidad. Otro tema importante es la transparencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos exactamente cómo funcionan los algoritmos que nos muestran contenido? Para que haya un uso ético de nuestra atención, debería haber transparencia sobre qué datos se recolectan y cómo se usan para captar nuestro interés. Empresas como Meta, Google y TikTok tienen un vasto acceso a nuestros datos personales y patrones de uso, y aunque ofrecen ciertos controles de privacidad, la información que nos brindan sobre el funcionamiento de los algoritmos es limitada. La opacidad en estos procesos limita nuestra capacidad para entender y, en última instancia, decidir conscientemente si deseamos o no exponernos a sus efectos. En cuanto a la regulación, en los últimos años han surgido debates sobre la necesidad de leyes que restrinjan prácticas de diseño manipulativo, especialmente aquellas que afectan a menores de edad. Algunos gobiernos han implementado medidas iniciales, como limitar el tiempo de pantalla de menores en ciertas aplicaciones, pero aún queda mucho por hacer para proteger a todos los usuarios. Estas discusiones ponen en relieve el papel que tienen los gobiernos y los reguladores en asegurar que las empresas tecnológicas no tomen ventaja de la atención humana de una manera que perjudique el bienestar social. Finalmente, es importante reflexionar sobre lo que significa una responsabilidad corporativa en una economía digital. ¿Es responsabilidad de las empresas ayudarnos a gestionar nuestro tiempo y atención, o es algo que depende solo de nosotros? Quizás la respuesta es una combinación de ambas. En un mundo ideal, las empresas adoptarían un modelo que no solo busque maximizar el tiempo de interacción, sino que también considere el impacto emocional y mental de sus prácticas, tomando un rol activo en promover la salud digital de sus usuarios. Al llegar al segmento sobre estrategias para recuperar el control de nuestra atención, vamos a explorar tácticas prácticas y accesibles que todos podemos aplicar en nuestra vida diaria.
En un mundo donde las distracciones digitales son constantes y omnipresentes, reconectar con nuestra capacidad de concentración puede sentirse como una tarea titánica, pero hay herramientas probadas que nos ayudan a gestionar nuestro tiempo y recuperar la sensación de autonomía sobre nuestra mente. Primero, pensemos en la práctica del mindfulness, una de las técnicas más efectivas para entrenar nuestra atención. Mindfulness, o atención plena, consiste en concentrarse intencionadamente en el presente, ya sea en nuestra respiración, en una sensación física o en la tarea que tenemos enfrente. Lo interesante es que, con el tiempo, el mindfulness fortalece nuestra capacidad para resistir distracciones. Incluso un par de minutos de práctica al día pueden mejorar nuestra capacidad de enfoque. Para aquellos que se inician en esto, hay aplicaciones accesibles como Headspace y Calm que ofrecen meditaciones guiadas y ejercicios diarios, que no requieren más que unos minutos y pueden integrarse en cualquier momento del día. A continuación, veamos el manejo del tiempo y cómo puede ayudarnos a evitar caer en la trampa de pasar horas frente a la pantalla. Técnicas como el método Pomodoro, en el cual se trabaja en bloques de 25 minutos seguidos de 5 minutos de descanso, nos permiten mantenernos productivos y atentos sin que la fatiga mental se acumule. Este enfoque es ideal para quienes buscan progresar en una tarea sin interrupciones y evitar el agotamiento. Otras personas encuentran útil designar ciertas horas del día como zonas libres de tecnología donde se evitan los dispositivos para desconectar y recuperar energía. Otra estrategia muy efectiva es la reducción de notificaciones. Cada notificación es una llamada directa a nuestra atención, por lo que reducirlas al mínimo puede hacer una gran diferencia. En nuestros dispositivos, podemos desactivar las notificaciones no esenciales, permitiendo solo las verdaderamente necesarias, o establecer modos de no molestar durante nuestras horas de enfoque. Esto, combinado con colocar el teléfono en una habitación diferente o fuera del alcance visual mientras trabajamos o pasamos tiempo con seres queridos, puede liberar nuestro tiempo y atención de interrupciones constantes. Además de estas técnicas, también existe el hábito de consumir contenidos de forma intencional, un esfuerzo consciente de elegir cuándo y cómo interactuamos con las plataformas digitales. En lugar de caer en el desplazamiento interminable, podemos definir momentos específicos para revisar redes sociales, correos electrónicos o leer noticias. Incluso muchos encuentran útil eliminar aplicaciones que fomentan el consumo excesivo de contenidos y en su lugar acceden a ellas únicamente desde un navegador, una barrera pequeña que, sin embargo, es suficiente para hacernos pensar dos veces antes de acceder. La adopción de hábitos digitales saludables se refuerza también con el diseño de un entorno físico adecuado, la organización de nuestro espacio de trabajo para reducir distracciones, manteniéndolo limpio y con los elementos necesarios para nuestras tareas, también ayuda a que nuestra atención permanezca en lo que realmente importa. Recuperar el control de nuestra atención no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es un compromiso gradual. Sin embargo, si integramos pequeñas prácticas de mindfulness, manejamos el tiempo de forma estratégica, reducimos notificaciones y consumimos contenido de manera intencionada, cada día damos un paso más hacia una vida menos influida por la economía de la atención y más alineada con nuestras prioridades. Al llegar a este punto, hemos recorrido un viaje completo a través de la economía de la atención, sus implicaciones y su influencia en nuestras vidas. Lo que inició como un simple modelo comercial de competencia por nuestra atención se ha convertido en un fenómeno que toca nuestras esferas psicológicas, sociales y, en última instancia, éticas. La economía de la atención no solo impacta nuestra capacidad de concentrarnos, sino también nuestra salud mental, nuestras relaciones y hasta la manera en que percibimos el mundo. Al reflexionar sobre todo esto, nos damos cuenta de que la tecnología, aunque poderosa, no tiene que ser inevitablemente una carga para nuestra atención o bienestar. Como consumidores y participantes en este entorno digital, tenemos el poder de exigir mejores prácticas y de apoyar plataformas que respeten nuestra autonomía y en el futuro, podemos esperar y en algunos casos, exigir que las empresas se comprometan a desarrollar tecnologías que no solo busquen retenernos, sino que también nos liberen,
nos ayuden a crecer y se conviertan en herramientas para una vida más plena. La toma de decisiones conscientes en nuestro tiempo y atención es, quizás, el antídoto más poderoso que tenemos. Al recordar que nuestra atención es un recurso limitado, podemos priorizar mejor cómo lo utilizamos, sea que elijamos limitar notificaciones, dedicar tiempo a prácticas de mindfulness, o simplemente pausar para cuestionar el valor de cada minuto que pasamos en una plataforma. Estos pequeños pasos nos ayudan a recuperar control y a redescubrir la libertad en un mundo digitalizado. Es un tema desafiante y, ciertamente, complejo, pero también lleno de oportunidades para replantear nuestra relación con la tecnología y construir un futuro digital que honre nuestras necesidades humanas en lugar de explotarlas. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por acompañarnos en este episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Si te gustó lo que escuchaste, considera apoyarnos en Patreon para que podamos seguir creando contenido independiente y de calidad. También, asegúrate de suscribirte en YouTube, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Con cada episodio, buscamos llevarte conversaciones que no solo informen, sino que también te inspiren a ver el futuro de la tecnología con ojos críticos y curiosos. Gracias por estar aquí, por escuchar y por reflexionar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.